ponernos de pie, vamos a orar para que el Espíritu Santo nos hable esta mañana. Padre eterno, amado Dios soberano, creador de los cielos, de todo lo visible y lo invisible, sean tronos, sean principados, potestades, a ti sea la gloria, oh Dios, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. A ti, Señor, venimos hoy con un corazón contrito y humillado, circuncidado. Abrimos las puertas dimensionales de nuestro espíritu, alma y cuerpo a ti, Señor, y las cerramos al mundo de las tinieblas. Hoy, Señor, queremos que nos hables, hoy queremos que nos ministres. Tu palabra dice en el Salmo 91 que por cuanto conocemos tu nombre te invocamos y que tú nos respondes. También dice en Mateo 6, Señor, Mateo 7, dice, pedid se os dará, buscad y hallaréis, y el que llama se le abrirá. Así que aquí estamos, Señor. No estamos aquí porque hemos querido, Señor, sino porque tú nos has traído hoy, Señor, para bendecirnos. Hoy nos has traído, Señor, para darnos ese maná que descendió del cielo, no como el maná que comieron nuestros padres, Señor, y murieron, sino el verdadero maná, Jesucristo, tu Hijo amado. Y como dice Juan 6, 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. También dice, Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre, yo permaneceré en él y él en mí. Así que aquí estamos, Señor, para comer ese pan, Señor, y para beber de tu sangre. Aquí estamos, Señor, para recibir ese alimento espiritual. Hoy queremos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Hoy necesitamos, Señor, que toda tibieza espiritual que haya en nosotros, toda incredulidad, religiosidad, toda tinieblas, toda oscuridad, toda cadenas, todo sufrimiento, Señor, hoy, Señor, sea desarraigado, sea arrancado, sea desmembrado de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Sí, Padre, hoy necesitamos, Señor, salir libres, porque hemos venido, Señor, con cargas, Señor, con aflicciones, Señor. Pero sabemos que donde está el Espíritu Santo hay libertad, hay vida, hay sanidad, Señor. Sí, papá, gracias, Señor. Padre, me paro detrás de ti para que sea tu Santo Espíritu hablándonos en esta mañana. Acallo toda voz de la carne y todo espíritu de Kundalini, falso Espíritu Santo, lo enmudezco, Señor, y a las profundidades del abismo, sin retorno y sin reemplazo, en el nombre de Cristo Jesús. Abre nuestro entendimiento, Señor. Activa los sentidos de nuestro espíritu. Despierta nuestro espíritu, Señor. Y le decimos al alma, cada uno ahí, alma mía, despierta tú que duermes, y levántate del polvo y sacúdate, y te alumbrará el sol de justicia, Cristo Jesús. Amén y amén. Nos podemos sentar. Hoy el Señor trae una palabra hermosa para nosotros que nos va a ayudar mucho. Amén. Amén. Y vamos a ir a segunda de Samuel, capítulo 9. Amén. Amén. Leemos tu palabra, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y por la revelación de tu Santo Espíritu, Señor. Amén.
El título es Saliendo de Lodebar. Hoy vamos a hablar de un personaje muy conocido. ¿Les suena? Sí. Mefibosé. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. Afirmativo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Palabra del Señor. Hoy queremos hablar, el Espíritu Santo anoche, ya era medianoche, estaba estudiando, estaba preparando otra palabra que nos había dicho que enseñáramos, pero no nos había dicho cuándo. Yo dije, bueno, no me ha dicho nada. Estaba preparándola cuando me dice: enseña sobre Lodebar, sobre Mefibosé. Se levantó mi esposa y me dice, yo le digo: madre mía, 12 de la noche, y me dice ahora: ¿qué te parece? 4 de la mañana terminé. Tremendo lo que sucede. ¿Qué era Lodebar? Primero vemos que Jonathan, cuando conoce a David, lo conoció cuando David derrotó al gigante Goliat. Ahí dice que su alma se ligaron, porque lo amó como a sí mismo. Y desde ahí ellos empezaron a trabajar juntos. Y quiero que vayamos a Primera de Samuel, en Primera de Samuel 18. Fue una amistad muy bonita la que hubo entre estos dos personajes, sincera, de lealtad. Y dice el capítulo 18 del 1 al 4: ya David, ahí más arribita, vence a Goliat. Y dice: aconteció que cuando hubo acabado de hablar con Saúl, o sea, David, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David, y lo amó Jonathan como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonathan y David, porque él amaba como a sí mismo. Y Jonathan se quitó el manto. O sea, ¿qué significa el manto? Se quitó el manto, que era protección, y se lo dio a David. Y Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta espada, su arco y su labarca, o sea, todo se lo dio a David, porque lo amó. Vemos que estos dos hombres fueron leales, y vamos a leer ahí adelantico el 20, del 14 al 17. Y Jonathan le dice a David, le dice: si yo viviere, hará conmigo misericordia de Jehová, para que no muera. Porque ya Jonathan sabía que David había sido ungido
como rey y que en cualquier momento iba a ser rey. ¿A quién le pertenecía esa corona terrenalmente? A Jonathan, porque era el heredero de Saúl, que era el rey. Pero Dios ya había ungido a David y Jonathan lo había aceptado. Y sabía que David era el hombre, conforme al corazón de Dios, sabía que era el hombre fuerte, guerrero, que iba a gobernar ese pueblo bien, no como su padre. Y dice en el versículo 15, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Aquí, ¿y cuál era la casa? ¿Quién le quedó a Jonathan? Mefibosé. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David, de la tierra, ahí entraba su padre, porque su padre era enemigo de David, y para que David pudiera tomar su corona como rey, tenía que morir su padre. No dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David, o sea, de tu casa como rey. Así hizo Jonathan pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. 17. Y Jonathan hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Vemos que entonces estos dos hombres hacen una amistad, su alma se liga. No solamente la ligamos con una relación sentimental, sexual o de pareja, sino de amistad también, delicado, muy delicado. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, vamos a volver al capítulo 9 donde estábamos, de segunda. Lodebar, cuando el rey lo manda a llamar, ¿por qué? Porque él se acordó del pacto que había hecho con su amigo Jonathan. ¿Y qué quería hacer? Misericordia, ¿verdad? Y así es como Siba le dice dónde está, en qué ciudad. Y vamos a ver el significado de Lodebar. Lodebar era una tierra de olvido. Era una tierra de olvido, un lugar de refugio donde no se podía vivir. No se podía vivir. Solo vivían los perseguidos, los endeudados, los despojados, los abusados, los golpeados por la vida, los que caen en desgracia, donde no podían ni hablar, donde no había comunicación, donde lo que había era dolor y silencio. ¿Por qué se fue Jonathan a vivir a ese lugar de Lodebar? Porque era un lugar de refugio, un lugar de olvido donde nadie lo iba a buscar, porque él era el último del linaje de Saúl que quedaba y a él le pertenecía la corona. Si a Mefibosé lo llegan a encontrar, lo mataban. ¿Por qué? Porque él era el que tenía el derecho de ser coronado como rey. Recordemos que en ese entonces David desde luego no lo iba a matar, pero había gente que quería borrar todo el linaje, los enemigos, los filisteos que acabaron. ¿Con quién? Con el rey Saúl y con Jonathan, con sus otros hijos, que no solamente era él, y con mucho pueblo de Israel, cuando fueron destruidos en esa guerra que murieron. Y ese fue Lodebar. ¿Por qué? Porque era una tierra de olvido, donde nadie lo iba a buscar. Estaba allí totalmente apagado, muerto. Mefibosé era un hombre donde andaba y cargaba y vivía con vergüenza. Un príncipe heredero a la corona.
Así está la iglesia hoy. Así está la iglesia. ¿Por qué está la iglesia así? ¿Qué les decía anoche? A causa de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. ¿Por qué tenemos que? Porque hemos cargado con las iniquidades, con la maldad, con las maldiciones generacionales desde Adán. Y el pueblo no ha querido, a los que se les ha enseñado, muchos no quieren entender, otros no le han enseñado al pueblo. Y ese es el pecado, la maldad, la iniquidad que la iglesia carga. Por eso vive y vivíamos en ese Lodebar. Mefibosé era un hombre lisiado de las dos piernas. ¿Cómo está la iglesia? Lisiada, enferma, ¿no? Problemas en todas las áreas. Malos pecados que nosotros cometimos, porque no le podemos echar toda la culpa a nuestros ancestros. Nosotros participamos también de ella. Y ellos nos llevaron ¿a qué? A ese sufrimiento. Nos entregaron prácticamente al enemigo. ¿Cómo nos entregaron? A causa del pecado de ellos, a causa de la iniquidad, a causa de la maldad. No nos educaron, no nos enseñaron el temor de Dios, como dice en Deuteronomio, sino que a causa de la religiosidad, el enfriamiento espiritual, nos llevaron porque no nos enseñaron los caminos de Dios, ni el temor, ni el conocimiento. Dice Deuteronomio 6, 4: Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras yo te las mando hoy y estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuándo nos enseñaron eso? Nos desviaron por los caminos equivocados. Pero es que a ellos también les pasó lo mismo. Ellos no son los culpables. Esto viene desde Adán. El pecado, la maldad. Y así está la iglesia enferma, viviendo en Lodebar, secos por dentro, en su mayoría con multitud de problemas. Los hijos en convertirse, drogas, borracheras, fornicación, adulterio, en la lascivia, en la lujuria, en la mentira, en el engaño, otros robando, atracando, pandillas, en grupos subversivos, en todo. Cuando nuestros hijos y familias tendrían que estar con nosotros acá, buscando al Señor. Todos y muchos están pagando ese precio, y otros lo estamos pagando, porque créanme que todavía nos faltan personas, familias por llegar. Porque no enseñamos a nuestros hijos. Lo que nos enseñaron, lo que vimos y lo que escuchamos, eso enseñamos a nuestros hijos. Los bautizamos, los llevamos, los consagramos allá a los ídolos. Eso era lo que nos habían enseñado, eso le enseñaron a nuestros padres, y eso nos enseñaron a nosotros, y eso es lo que nosotros pedimos. Por eso dice la palabra del Señor: lo que sabemos, hablamos, y en lo que vemos, testificamos. Lo que tenemos, damos. Y si eso fue lo que nos dieron, eso damos. Y así ha venido el pueblo de Dios pagando un precio
unas cuantos hijos, padres, mujeres viudas, maltratadas, separaciones, homosexualismo, en el lesbianismo, los hijos, los padres, cuántos hombres bisexuales con hijos en sus hogares, bisexuales, lesbianas también, mujeres, lo mismo. ¿Todo por qué? ¿Qué dice Juan 10:10? Que el ladrón, Satanás, vino a ¿qué? A hurtar, a matar y a destruir. Desde el principio, a mentir y a engañar. Y eso ha venido matando, destruyendo, robándonos la comunicación con Dios, robándonos la identidad como hijos de Dios, robándonos el carácter, se robó el diseño, nos ha robado la paz, porque el que diga que vive en completa paz se está engañando a sí mismo. Todos tenemos aflicciones, unos más que otros, pero las tenemos de una u otra manera. ¿O no, iglesia? La iglesia está como José, con frustraciones, enfermedades, problemas de demencia, unos en manicomios, hospitales, otros pagando condenas por drogas, por homicidios, por violaciones, por robos, por secuestros, porque no han sido formados. Así que lo de Bar se identifica mucho con la iglesia hoy, y no solo con la iglesia. Hablamos de la iglesia porque estamos en una iglesia, pero el mundo entero está así, la humanidad entera está así. La mayoría de siervos de Dios, llámese apóstoles, llámese profetas, sean maestros, pastores o evangelistas, todos con problemas. Si no son ellos, hay familia, pero las hay. Que pueda decir alguien que toda su familia está bien y sea un ministro de Dios, tu iglesia está bien. ¿Qué son vosotros para nosotros, hijos? No estamos bien, porque nos trasnochamos trabajando para ustedes. Nadie está bien. No hay uno en la tierra. El que diga que está bien no tiene amor, le da igual su pueblo, su iglesia. Nadie está bien. Dios Padre llora, el Hijo llora por su pueblo, por todos nosotros. En el reino de los cielos hay violencia. ¿Quién está bien? ¿Qué padre puede estar bien viendo a su hijo que se está muriendo, que está siendo destrozado, arrastrado como sobrado de tigre, abusado? Pero desde el principio Dios se ha dado a conocer, nos dio las leyes para que vivamos bien, como dice en Deuteronomio 18, pero ¿quién las ha querido cumplir? Todos nos hemos rebelado, todos hemos hecho lo malo delante de Dios, nos hemos desviado, porque otros nos han llevado, nos han aconsejado mal, nos han obligado, nos hemos metido y reunido con quien no tenemos que reunirnos, hablar con quien no tenemos que hablar, porque si yo no estoy fuerte y no puedo ser de ayuda para otro, ese me va a llevar allá. Jesús
y los discípulos se reunían con la gente para ayudar, no para compartir por compartir. Si nosotros realmente hay amor, tenemos que saber dónde pisar, dónde ir, con quién hablar y qué hablar. Hablar, podemos hablar con todo el mundo, pero ¿qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué música escuchamos, por ejemplo? Vamos a enseñar sobre las frecuencias, la gran importancia que hay con los sonidos, donde las frecuencias despiertan el alma para el infierno o para el reino de los cielos. Y muchas iglesias enseñando que toda la música es buena, que una alabanza en rock, que una adoración en rock. ¿Quién dijo eso? ¿Qué frecuencia es eso? ¿Por qué en los cines, en las películas salen unos sonidos y esos sonidos cogen tu cuerpo y te distorsiona todo? Los profetas, cuando iban en la escuela de profetas de Samuel, los llevaban a los montes que les estaban enseñando como profetas, colocaban música de arpa, de guitarra, de cuerdas, para abrir los cielos y para que su alma y su espíritu se activaran y poder hablar. Allá nos llevaban rock. ¿Cómo queremos vivir? Tantos violados, mujeres violadas, niños manoseados, la mayoría de la población, me puedo llegar a equivocar, pero casi un 90% han sido manoseados de niños. Que lo carga el amiguito, que el primito, que el tío, que la tía, lo están morboseando o manoseando. ¿Qué hace ahí? Entra un espíritu de lujuria, de fornicación en ellos, y realmente destruyendo de esa manera la población. ¿Responsabilidad de quién? De nosotros como padres. Porque cuando somos niños no somos culpables, pero cuando tenemos uso ya de razón, que llegamos a una adolescencia, que empiezan a hablarnos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, y empezamos a rechazarlo, a rechazarlo, a rechazarlo. Y muchas veces, muchos hogares se han roto a causa de que sea el esposo o la esposa buscan de Dios. ¿Y desde cuándo acá usted con eso? A mí me pasó. Entonces se pone difícil la situación, pero ¿a quién escogemos? ¿A quién agradamos? A Dios. Por encima de todo está Dios. ¿Cuántos se sienten identificados con Medio José? Ninguno. ¿Cierto que sí? Nos sentimos identificados. Hemos pagado un precio muy caro por ellos, sin ser responsable de ellos. Pero Dios es bueno. Mira lo que dice Isaías 40. Consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, del pueblo. Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados.
Así como el rey David se acordó del pacto que hizo con su amigo Jonatán, hoy nosotros tenemos esa misma bendición. El rey nos ha mandado a llamar. Y aquí no fue el rey David, hoy no nos está llamando el rey David, sino el rey de reyes y señor de señores. Amén. 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 Dios ha dicho que este año es un año de limpieza, porque Él quiere que todo lo veamos y lo escuchemos. Quiere llenarnos de sus dones, levantar gente. Así, pueblo, que iglesia, que yo los invito, que se animen, que no seamos inconstantes en venir, que le demos el primer lugar a Dios en todo tiempo, en todo momento. Dios quiere llevarnos a los lugares celestiales del reino. Dios quiere que nos sentemos a la mesa con Él. Apocalipsis 3:20. Estoy llamando, ahora la puerta, entraré y cenaré con Él. Todo aquel que abre la puerta, que escucha mi voz, el que tenga oídos para oír, dice el Espíritu Santo, que oiga, escuche. Estoy a la puerta llamando, los quiero sacar de lo de abajo, los quiero subir a lugares celestiales, quiero que se sienten conmigo a comer a la mesa. Ya su pecado ha sido perdonado. Pero necesitamos compromiso con Dios. No podemos seguir de doble ánimo, como dice Santiago. Unos ratos sí, otros ratos no. Dios no quiere gente tibia, o frío o caliente. A los tibios sabemos que ¿qué dice la Biblia? Los vomita. Pero Dios es misericordioso. Y dice el versículo 6 de segunda de Samuel 9. Y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo a David: Mefibosé. Y él respondió: heme aquí, tu siervo. ¿Qué fue lo primero que hizo cuando llegó? Reverencia, ¿sí o no? Hizo reverencia, lo que debemos de hacer con Dios, y se humilló. Dios dice que no desprecia un corazón contrito y humillado. Así que, pueblo, Primera de Juan 1:9 dice que el que confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Así que es lo que Dios está esperando de nosotros. Hemos enseñado que para cortar con las maldiciones generacionales y la iniquidad hay que confesarlas, perdonar a nuestros padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, perdonarlos, porque por causa de ellos y por causa nuestra, porque no solamente de ellos, nosotros nos revolcamos en el pecado también, lo confesamos y le quitamos el derecho. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias, hasta que quedemos totalmente desligados. Dios nos mandó a buscar. Mira lo que dice capítulo de Lucas 19:10.
Así como David mandó a buscar a Mefibosé, así Dios Padre mandó a su Hijo. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Nosotros. Y Juan 3:16 y versículo 17, ¿qué dice? Que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. 17, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que todo aquel que por él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que estamos acá porque Dios nos mandó a buscar. Mefibosé no fue a buscar al rey, estaba escondido en la tierra del olvido, porque pensaba que no era digno, porque tenía miedo que lo matasen, porque estaba en un lugar de desolación, de tristeza, hundido en las profundidades del infierno, hundido, vivo, pero muerto espiritualmente. No hizo nada para buscar al rey, a buscar ayuda, sino que David se acordó del pacto, igual que Dios se ha acordado de nosotros y nos mandó a buscar. Y aquí estamos, no hemos venido hoy por nuestra voluntad, Dios nos ha traído. Por eso muchos se pierden la bendición, porque no todos no vienen porque no pueden, sino porque le dan prioridad al paseíto, a la salida que en familia, o anoche pasaron mala noche, que no durmieron sino 2 horas. Levántese, tiene que ver eso, así sea en blanco. Puede caminar, vaya a la iglesia. Hay gente que llega en silla de ruedas, como el señor que trajeron anoche con un bastón. Aquí vino. Pero hay gente que si no duerme las 8 horas, entonces no viene a la iglesia porque no, pasó mala noche. Se quedan en la cama. Eso no está bien, iglesia. No está bien. Mientras uno pueda caminar, busque al Señor. Búsquelo. Está en toda parte. Pero Él ha escogido un sitio, y Él escogió este sitio para glorificarse y manifestarse. Y la simple obediencia es lo que nos bendice. La obediencia. El Señor sabe que pasé mala noche, Él lo sabe, pero eso no te sirve. Que te voy a bendecir aquí acostadito o acostadito. No. Tenemos que ser valientes y soltar las cobijas y venir a buscar la presencia de Dios ante todo. Ante todo. Porque Dios nos quiere sentar en lugares celestiales, como dice Efesios capítulo 2, versículo 6. Vamos a leerlo, por favor. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Lo que le pasó a Mefibosé fue resucitado. Estaba en la tierra del olvido, estaba muerto, seco. Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere, sentarnos en esos lugares celestiales a que cenemos con Él. Que podamos, Jesucristo derribó la muralla que había entre Dios, entre el reino de los cielos y la tierra, y quitó la enemistad entre Dios y el hombre, y nos dio entrada libre. Y gloria a Dios por eso, porque podemos entrar. Pero tenemos que ser perseverantes, iglesia. Versículo 8 del capítulo 9 dice, 7, perdón. Y dijo David, no tengas temor,
Porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. Tú comerás siempre a mi mesa. ¿Cómo llegó este hombre? Con temor. ¿Cuánta gente no viene a la iglesia? Y es que porque peca. No, ¿yo qué voy a ir si yo vivo en pecado? Mentira del diablo. O sea que el que viene a la iglesia no peca. Nosotros no pecamos. No practicamos el pecado, pero pecamos de otras formas. Pecamos, el que diga que no, que dice en 1 Juan también hay 10, dice que diga que no peca es un mentiroso y hace a Dios mentiroso. No vienen a la iglesia y dicen que porque ¿para qué si yo peco? Camino al infierno van. Solo la misericordia de Dios y las oraciones de otras personas lo traen. Pero anda de la mano con el chanclas. ¿Por qué no vienen a la iglesia? Es que porque peca. Pura mentira. Y es una disculpa para no venir, no congregarse. Lo que pasa es que no quieren doblegar la carne. No quieres doblegar la soberbia, la altivez. Aparentemente se visten de oveja, pero no son. Sus mentes y sus pensamientos, hay ahí rebelión contra Dios. Rebelión contra Dios. No hay otra cosa que eso. Están rebelados contra Dios. No es que me da pena de Dios, ¿cuál pena? Eso no es pena. Dele pena seguir en el pecado. Dele pena seguir revolcándose ahí. Eso sí debería darle vergüenza. Pero no venir. Si él tiene una enfermedad, ahí se estrella borracho, un ejemplo, se cae por imprudente, va al médico, no dice, qué pena ir donde el médico, me caí por mi culpa. Corre. O se accidenta o cualquier cosa, llama a la policía o llama a los bomberos. Así él haya cometido el error. Ahí no le da pena. Pero ¿por qué no? Para lo bueno sí le da pena con Dios, pero para lo malo sí no. Disculpas. Y nosotros, a muchos, no la creemos, esa mentira. Eso no es así. Dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confesare y se apartare alcanzará misericordia. Vayamos a la iglesia, poco a poco Dios nos va limpiando. Si en nosotros está el querer, porque Dios no obliga a nadie, pero siempre hay una disculpa para todo. Y como les decía, 1 Juan dice 1:9 dice eso. Ahora, dice acá entonces que le devolverá. Y dice en el 7, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, o sea, el abuelo. Y tú comerás siempre a mi mesa. Entonces, venimos a la iglesia. ¿Y qué nos está diciendo el Señor? Que siempre nos vamos a sentar a la mesa. El rey David, ¿qué hizo? Vio a este hombre y se llenó de compasión. Él no lo juzgó, no lo criticó. Por lo contrario, lo mandó a cambiar de ropas y a que se sentase a la mesa con su hijo. Porque él tenía un hijo, Mefibosé, y le llegó la bendición y le restituyó todo lo que el enemigo le había quitado. Y eso es lo que Dios va a hacer con nosotros. Amén. Nos va a devolver la verdadera ciudadanía celestial. Nos va a devolver el carácter de Cristo. Va a formar la identidad de Él en nosotros. Nos va a devolver el amor. Nos va a devolver la fe, el gozo. Va a venir paz. Y nos va a devolver también lo económico, la salud.
Ese dicho nos enseña. En Isaías 53 habla que Jesucristo, por su llaga fuimos todos curados. ¿Por qué las enfermedades? Causa de iniquidades y maldiciones, pecado, maldad. Pero cuando nosotros venimos acá empezamos a ser limpios, poco a poco. Dios nos va limpiando, nos va restituyendo todo lo que el enemigo nos robó, destruyó y a muchos ha matado. Y otros que están muertos, vivos pero muertos espiritualmente. Amén. Amén. Versículo 8. Y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Dice Mefibosé, le dice al rey. Ahí está. No voy a la iglesia por esto, no voy a la iglesia por otro. ¿Quién soy yo para ir allá? ¡Qué vergüenza! Dios no nos ve como un perro muerto. Eso se consideraba él. ¿Cómo nos considera Dios? Fuimos creados a imagen y semejanza de él, ¿sí o no? Reyes, sacerdotes, linaje escogido, pueblo adquirido, nación santa. Él no nos ve como un perro, aunque estemos manchados, ahogados aquí, con el agua aquí nos saca, nos limpia. Pero este hombre, ¿cómo se consideraba? Por eso el hombre es lo que piensa. Lo que el hombre teme, eso le vendrá. Eso pensaba él. Y como uno ve lo que piensa, porque lo que piensa es como actúa. Pero Dios se acordó de ese pacto. Dios le hizo acordar al rey David de su pacto con su amigo Jonatán. Almas ligadas, amigos leales, que Jonatán les salvó. Dios a través de Jonatán les salvó de la muerte de David cuando su padre Saúl quería matarlo. Muchas veces intercedió por David con su padre, peleaba con su padre Jonatán, su padre el rey Saúl. ¿Por qué eres así con David? Que es un hombre fiel, leal a ti, que Dios está con él. Quien portaba la corona era Saúl, pero el rey era David, porque en el momento que fue ungido David, dice que el Espíritu de Dios se puso sobre David, y en el momento que le rasgó las vestimentas sacerdotales como rey a Saúl, dice que le quitó el espíritu de él y le puso un espíritu de tormento. Así que Dios no nos está considerando malos, perversos, sabe lo que hicimos, pero dice que Él perdona nuestros pecados y nunca más se acordará de ellos, dicen Hebreos. Pero el enemigo le pone los pensamientos al hombre, que a qué voy, míreme, pecador como yo, ¿a qué voy a ir? Eso no es de Dios, iglesia. Hebreos 8, 12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. No nos está considerando perros, hijos, porque todo el que lo recibe le dio el poder y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1. A todo el que le recibe. Entonces no tenemos por qué tener pensamientos inadecuados del enemigo, sino de Dios, porque el hombre es lo que piensa. Versículo 12 de Juan 1. Les dio la potestad de ser hechos hijos suyos a todo el que lo recibe. Continuamos, versículo 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl, oiga, del rey Saúl,
y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues, es decir, le devolvió todo, y ahí en ese versículo llama a Sibar. Sibar tenía 15 hijos. Y le dijo a Sibar: tú le vas a servir y le vas a ministrar a Mefibosé todas las tierras, y vas a guardar en los graneros para que nunca le falte nada, pero él va a comer siempre en mi mesa. Es decir, le puso gente para que trabajara y le administrara las tierras. Es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros nos sentemos a la mesa con Él, que estemos con Él, y nos pondrá gente. ¿Para qué? Para que hagan las labores que nosotros tenemos que hacer. Llegará el momento, si lo crees. Al que cree, todo le es posible. Yo creo. No tenemos por qué vivir esclavos en trabajos seculares. Cuando le creemos a Dios, empezamos a trabajarle a Dios. Mire, sencillo. Ustedes le sirven al Señor, le entregan su vida de todo corazón. Dios los prepara, los manda como ministros a abrir obras. El obrero es digno de su trabajo, dice su palabra. Dios los va a sustentar. Dejan de trabajar cuidando ancianos, en empresas, en lo que sea, para servirle al Rey. No al hombre, al que cree. Pero eso hay que pagar un precio. Hay que trabajar. Eso no es con perecitas, sino esforzados. Esforzándonos. Cuando uno quiere las cosas, así está en el trabajo, vea. Escuchando lo que tiene que escuchar. La Biblia audible, o prédicas de un hombre de Dios verdaderamente, o adoraciones, lo que sea. Pero nada de oraciones, de adoraciones de rock, de nada de esas tonterías, que vallenatos, que la bachata, que una musiquita ahí que ya le da uno ya por ponerse ahí a moverse. No, nada de eso. Eso no es danzar para Dios. Amén. Amén. Dios nos restituye todo lo que nos robó el enemigo. Y quiero leerles un poquito Isaías 61. Y esto es lo que el Señor quiere hacer. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque nos ungió Jehová, nos ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. ¿Estamos abatidos o no? ¿Nos está predicando las buenas nuevas o no? A vendar a los quebrantados de corazón. ¿Será que necesitamos ventas? Claro que sí. A publicar libertad a los cautivos, a decirles: están libres, salgan de sus cautiverios. A los presos, apertura a la cárcel, espiritualmente. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hoy, el buen año. El día de venganza del Dios nuestro contra los enemigos. Pero Él y nosotros con la boca. A consolar a todos los enlutados. ¿Hay enlutados? Claro que sí. A ordenar que a los afligidos de Sión, a ustedes, a nosotros, el pueblo de Dios, se les dé gloria en lugar de gozo. Gloria, poder de Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Óleo de gozo en lugar de luto. Eso, ya a salir de lo de barro, iglesia, por favor. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia. Qué hermoso. Plantío de Jehová, plantados por Jehová, para gloria suya de Dios. Reedificarán las ruinas antiguas. Todo lo que Dios nos va a restituir, que ya nos está restituyendo, espíritu, alma y cuerpo, familia. Y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas. Nosotros somos pueblos, somos naciones, esas son las ciudades. Los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán nuestras ovejas. Ellos se van a encargar, como hemos leído acá atrás, que le puso personal para que le administrara todo lo que el rey David le restituyó, lo que era del rey Saúl. Todo. Imagina las riquezas que tenía un rey. Y
y no necesitaba de ellas, porque iba a vivir, y ahora lo vamos a ver, en Jerusalén, y comiendo de la mesa del rey, donde nosotros estamos comiendo siempre de la mesa. No necesitamos las propiedades que tenemos, no necesitamos las entradas que teníamos o tenemos. Esas se van multiplicando, multiplicando. ¿Para qué? Para dejar herencia a nuestros hijos, porque es obligación de nosotros como padres dejar herencia a nuestros hijos, pero herencias buenas, no esas herencias de maldiciones ni iniquidades. Amén. 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 Dice: y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión, de vuestra deshonra, allí en lo de Bar, en lo que hemos vivido, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, que es acciones de maldad. Para holocausto, oraciones, sacrificios a Dios somos nosotros. Por tanto, afirmaré en verdad su obra. La está afirmando Dios. Creámosle, pueblo, creámosle al Señor, y haré con ellos pacto perfecto. Eso es lo que quiere Dios con nosotros. ¿Quién lo recibe? Digan: lo recibo en el nombre de Jesús. Lo recibo, lo recibo, lo recibo, lo recibo. Cuando soltamos palabras hay que recibirlas. Si tú te quedas callado no recibes nada. No es mental, aquí hay que profetizarlo, hay que declararlo. No es mentalmente, mentalmente es para hablar con Dios. Para recibir las bendiciones debemos decir: lo recibo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando yo lo hablo, lo estoy declarando, y cuando lo estoy declarando, lo estoy decretando, y empieza a formarse, a crearse. Porque creer viene de crear. Cuando yo lo confieso, lo estoy creando, lo estoy ya formando, para que eso se haga visible, se haga tangible, se pueda materializar. Pero si me quedo callado, ¿qué hacemos, pueblo? Aprendan, por favor, aprendan. Escuchen cualquier enseñanza que ustedes tengan, una bendición. Para Pedro, tú no te llamas Pedro, la recibo para mí también. No que se la robo, no, la recibo para mí también. Para mis hijos, para mi mamá, para mi papá, la recibo, pero díganlo. No se queden callados mentalmente, porque no pasa nada. No pasa nada. Mentalmente es para otras cosas. Vamos a enseñar sobre la forma de orar, porque es que el Señor nos ha dicho que eso era lo que estaba preparando. ¿Por qué el pueblo no recibe? Porque no sabe orar. No sabe orar, y por eso no está recibiendo. Continuamos, no nos desviamos. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, nuestros hijos, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Amén. A ver. Sí. Amén, gloria a Dios. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. No, porque nos vistió con vestiduras de salvación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nos rodeó con manto de justicia, para que vivamos la justicia, la apliquemos. Como a novio nos atavió, como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia, alabanza delante de todas las naciones con nosotros. Amén. Hermoso. Sí. Gloria a Dios. Continuamos con el versículo 10, creo que es. Tú pues labrarás las tierras. Tú, sí, el 10. Le está diciendo el rey David: así va, así va. Tú pues labrarás las tierras, tú con tus hijos, ¿ves? Y tus siervos. O sea, no solamente con los 15, y tus siervos. Almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor, o sea, Mefibosé, el hijo de Mefibosé, tenga pan para comer. Pero Mefibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Es decir, Mefibosé se iba a sentar con el rey.
Pero el hijo de Mefibosé iba a disfrutar y a comer de todo lo que iba a cosechar, de las tierras que le iba a volver, que iba a ministrar. Siba con sus 15 hijos y sus siervos, el hijo de Mefibosé iba a comer de eso. Pero Mefibosé, nosotros vamos a comer siempre de la mesa del rey. Amén. Amén. Es lo que nos está hablando el Señor. No les estoy leyendo por leer. Esto, 12 de la noche me lo dio el Señor. Y Dios no miente, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero tenemos que creerlo y empezar a trabajarlo. Váyase para la casa con esta promesa. Váyase, háblenla por el camino. Señor, lo que tú nos hablaste hoy, yo lo creo, apúnteselo. Hora, día, fecha, año. Y reclamen esta promesa todos los días. Señor, acuérdate de la promesa que nos diste a través de tu siervo, allí en la iglesia, el día, hoy es 11 o 12. 12 de enero de 2025, año gregoriano, en el culto de la mañana, de 10 a 12 y media. Acuérdate, Señor, acuérdate de esa promesa. Pero también hay que trabajar. Amén. 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 Versículo 11. Dice, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefibosé dijo al rey, comerá a mi mesa. Dijo el rey a Mefibosé, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. O sea, lo adoptó como un hijo. ¿Somos hijos de Dios o no? Amén. Amén. ¿Por qué somos hijos? A los que le recibió, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La gente se equivoca mucho. Todos somos hijos de Dios. Qué pena contigo. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Solo el que lo recibe. Y el que lo recibe debe hacer su voluntad. Porque si no hace la voluntad del Padre, le está desobedeciendo. Queda desheredado. Así es sencillo. Y tenía Mefibosé un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba era siervos de Mefibosé. Ahí, ¿qué hizo? Le creó un futuro a su hijo que vivía en una ciudad desolada, olvidada, de tormento, de olvido, de desgracia, muerto. Ahí lo resucitó. Por eso hoy el Señor nos está resucitando espiritualmente, almáticamente. El que diga que no estaba muerto, se está engañando. ¿Qué dijo Jesús? Para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Y si tiene que nacer, es porque no existe, ¿sí o no? Lo mismo dice Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, recto dentro de ustedes. Y entonces pondré mi espíritu, porque Dios no puede poner su espíritu en un espíritu contaminado. Para poder que ponga su espíritu, como dice ahí, lo pueden escribir y verá, Ezequiel capítulo 36, versículo 27 exclusivamente dice ahí. Para poder que ponga su espíritu tenemos que tener un espíritu recto. Y lo podemos leer. Dice en el 26, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestra carne del corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es decir, si no hay un espíritu recto dentro de nosotros, ¿cómo va a poner su espíritu? Primeramente nos tiene que poner un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Empieza desde el 25, dice, desde el 25, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. ¿Por qué nuevo? Porque el otro está deteriorado, está roto, está contaminado, está destruido. Se contamina el espíritu. ¿Y por qué hay que nacer de nuevo? Pues porque para poder entrar al reino de los cielos. Y el reino de los cielos es Jesús, es Cristo. Amén.
y 13. Y moraba Mefibosé en Jerusalén. ¿Dónde vamos a morar nosotros? En la ciudad celestial. Estamos aquí, pero estamos gobernando desde el reino. Un reino gobierna desde abajo, desde arriba. Para nosotros gobernar en la tierra tenemos que estar gobernando primeramente, espiritualmente, arriba en los lugares celestiales. Por eso dice que subimos a los lugares celestiales donde está nuestra autoridad junto con Cristo Jesús. De lo contrario no podemos reinar acá, sino podemos entrar al reino de los cielos. Amén. Dice, y moraba Mefibosé en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Y es lo que Dios quiere, que nosotros permanezcamos diario comiendo en la mesa con Él. Amén. Y estaba lisiado de ambos pies. Así que pueblo, esta ha sido la palabra de hoy. Por eso dice, vuelvo y les leo Apocalipsis. He aquí estoy a la puerta. Toco y llamo. Aquel que quiera, escuche mi voz, y ahora a la puerta entraré. Cenaré con Él y Él conmigo. Así que a vivir esta palabra, a saborearla, no nos olvidemos de todo lo que nos ha tocado vivir para que podamos vivir en esa ciudad celestial y sentados y comiendo de la mesa del Rey. Esto es para todos. Dios no hace excepción de personas, como sea pastora. Aquí no es para los super ungidos, esto es para todos. La promesa y el llamamiento. Acá estamos, recibámoslo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar para que esta palabra quede guardada y el Señor ministre. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que hoy nos has hablado, Señor, porque nos has sacado de lo de Bar, de esa tierra del olvido. Amén. Gloria a Dios. De esa tierra, Señor, seca. De esa tierra, Señor, donde estábamos muertos espiritualmente, Señor, en el olvido, Señor, secos. Padre de la gloria, te ruego y te suplico que esta palabra, Señor, empiece a trabajar en nuestras vidas y que el espíritu de nuestra mente sea renovado, Señor. Y como le digamos ahora en Ezequiel 36, Señor, coloque en cada uno de nosotros un espíritu nuevo, un corazón nuevo, para que pueda entrar tu espíritu, Señor, y morar en nosotros y podamos cumplir tus estatutos, mandamientos, decretos y ordenanzas, Señor. Sí, Padre. Sé que tu palabra no volverá vacía, Señor. Y yo te ruego y te suplico, Señor, que ninguna de estas palabras que hoy has hablado a través de mi boca caiga por tierra, sino que haga la obra para la cual ha sido enviada. Tú hablaste a final de año y a principio que este año sería un año de limpieza para tu pueblo, para la iglesia, porque quieres que veamos tu rostro, que te escuchemos, Señor, porque tu palabra dice en el capítulo de Juan 14, las ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y en Corintios dice que podemos verte a cara descubierta, Señor. Así que queremos conocerte, Señor. No conocer, como dijo Job, de oídas te había oído. No solamente conocer las Escrituras, sino conocerte a ti. Que nos lleves a esos lugares celestiales, nos reveles los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Dice tu palabra, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí estamos, Señor, sedientos, hambrientos, Señor. Gracias por habernos traído para recibir esta bendición. Poco la hemos recibido, Señor, pero de acá tú harás un semillero, Señor, Padre Santo, para que podamos vivir en esa ciudad celestial, en esa nueva Jerusalén contigo y podernos sentar siempre a la mesa contigo, verte cara a cara, escucharte, Señor, vivir tus leyes, estatutos, mandamientos, decretos y ordenanzas, gozarnos en ti, Señor, y que la paz de Dios, que traspasa todo entendimiento y plenitud, gobierne nuestras mentes, nuestros corazones, todo nuestro espíritu, toda nuestra alma, todo nuestro ser, lo que somos, lo que representamos y lo que esté bajo nuestra autoridad. Padre, tu palabra dice que tú suplirás todas nuestras necesidades conforme a las riquezas en Cristo Jesús para gloria y honra tuya, Señor. Demos gracias al Señor por todo, Padre. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. He hablado lo que tú me has dicho que hablase, Señor.
hágase y cúmplase tu voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Y bendecimos a aquellos que no han podido venir, a los que no han querido venir, a aquellos que el enemigo, Señor, les coloca tropiezo. Bendecimos este pueblo, Señor. Bendecimos a Tabaya, bendecimos a España, bendecimos a Israel, nuestros hermanos, Señor. Bendecimos todas las naciones, bendecimos a aquellos que nos maldicen. Perdonamos, Señor, a aquellos que nos odian, Señor. Los perdonamos en el nombre de Cristo Jesús. Y los bendecimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios de la gloria, amén y amén. Amén.